Buenas, buenas a todos. Aquí estamos como siempre con ustedes, emocionados. Recordar siempre que el profesor que no se emociona no enseña. Acuérdense de eso. En el día de hoy vamos a continuar con cabeza y cuello. Pero ya vamos a dejar alguna patología que se relacione futuramente con cabeza y cuello. Y vamos a pasar a lo que es el área del cuello, región del cuello. De forma general, no vamos hoy a especificar en muchas de las estructuras, vasos, nervios, plexo cervical, que ya lo dimos en un video anterior de la parte de neurociencia, en mis videos anteriores, pero sí tocaremos algunos nervios principales, algunas las asas principales de este plexo cuando llegue ese momento. Hoy vamos a ver sus regiones, sus áreas importantes, vamos a ver cuáles son las zonas que hay en el cuello, cómo se divide para su estudio, topográfico sobre todo, porque es un área muy importante que comunica lo que es la cabeza con el tórax, es un área de paso. Vamos a puntualizar bien cada cosita de estos conceptos durante el tema de hoy, lo más corto posible para abreviar y que no sea tan prolongado y tedioso el tema. Como siempre, ante todo y entre paréntesis, les deseo lo mejor, mucha salud, continuamos cuidándonos en esta horrible pandemia que nos ha azotado y continuemos cuidándonos con mucha higiene. Recordar que el principal concepto higiene es salud. Vamos a ver, aquí le pongo hueso hioides. ¿Por qué? Porque fíjense que el hueso hioides, que ya lo estudiamos en los huesos que son impares del viscerocráneo, porque a pesar de estar en cuello, este hioide se formó de arcos branquiales que vienen de la parte más superior de la formación de la cabeza. Y pongo vértebras cervicales porque las vértebras cervicales son las que van a mantener el sostén. Sobre ellas va a caer lo que es el peso de la cabeza. Vamos a ver algunas curiosidades sobre esto en el tema de hoy. Y como al final siempre lo recuerdo, lo diré desde el principio, a todos los que vean mi video, por favor, suscríbanse, le dan a la campanita y seleccionan todas para que le lleguen mis videos y así puedan compartirlo a todos esos estudiantes, todas las personas que están interesados en estos temas, porque quizá hay temas generales que, aunque no se estudie medicina, no se estudie anatomía, son muy importantes para la vida misma, de la salud misma. Ok, vamos entonces a ver qué tema. Vamos a ver el momento histórico, hablar algo importante del cuello, generalidades del área del cuello, estructuras óseas que forman a esta área, clasificación general de las articulaciones, para ver que hay algunas articulaciones, lógicamente, de las vértebras que van a estar presentes en lo que es, mencionar lo que es la articulación, ya que empezamos con algunos huesos de lo que es columna vertebral y futuramente tórax. Vamos a ir ya hablando de forma general de esta clasificación general de las articulaciones. El cuello como segmento encrucijada entre cabeza y tórax. Fíjense, la palabra encrucijada en medicina, por ejemplo, la acetil-CoA es un metabolito encrucijada. ¿Por qué le llaman encrucijada? Porque prácticamente cualquier carburante, glucosa, lo que son los carbohidratos, los ácidos grasos, elementos metabólicos que entran al ciclo de Krebs, se deben principalmente primero transformar en acetil-CoA. Igual sería el cuello entre relación, lo que es mucha comunicación entre cabeza, tórax y el cuerpo humano. Y por ahí pasan muchas estructuras que conoceremos de forma general hoy en este tema. Estructuras neurovasculares que se encuentran en este segmento, muy importante, y algunas malformaciones del cuello en su formación. Así que seguimos adelante con este tema. Vamos a ver que, fíjense, una curiosidad histórica del cuello. Sabemos que esta área del cuello sostiene la cabeza, que tiene un peso aproximado de 8 kilogramos. Muchas veces 16 libras aproximadamente.
Muchas veces no creemos que la cabeza pesa mucho. Recordad que solamente el cerebro pesa casi 2 kilogramos, de 1.5 a 2 kilogramos. Así que imagínense, sostiene otros elementos, todo lo que es todos los huesos de la cabeza, etcétera. A pesar de tener senos que disminuyen de por sí el peso, son áreas de huesos neumáticos que disminuyen el peso. Pero fíjense que el cuello históricamente hubo en tiempos todavía tribus actuales o ancestrales que usaban el cuello largo y se ponían unos anillos y estiraban el cuello aproximadamente hasta 10 centímetros. Miren que este es el récord mundial. Elongación del cuello, ¿ves? Prácticamente hasta 10 centímetros de su largo normal, que prácticamente es variablemente entre 8 a 10, de 15 centímetros, más o menos hay cuello. Las bailarinas se les elonga el cuello con su decursar del tiempo. Y fíjense que históricamente, según las teorías de Darwin, hay muchos animales, como por ejemplo la jirafa, que debido a tener que alcanzar sus alimentos a diferentes alturas o longitudes, prácticamente se estiró su cuello. Bueno, son las teorías, la teoría de la selección natural de Darwin, y por eso, bueno, le damos este comentario, porque hay cuellos cortos por fusión de vértebras. Vamos a ver adelante un signo importante que se ve que prácticamente carece de cuello. En las tortugas, ustedes saben, el hipopótamo no tienen cuello prácticamente. Pero bueno, por así, ahí dicen cuello de hipopótamo, así, o cuello de jirafa. Así se ve estas curiosidades del cuello. Las mujeres con el cuello de jirafa le llamaban el padam en lo que era el área de Mongolia, toda hacia esa parte oriental, que usaba mucho este método de estiramiento. Usaba un corset o también recordar que se usan estos collarines cuando hay lesiones de cuello, dolores, hernias discales de cuello, etcétera, de la vértebra cervical. Bueno, seguimos adelante, ya que estamos, esta curiosidad la quise hablar algo del cuello para más adelante en las patologías de cuello, ya estamos un poquito oyendo sobre esto. Seguimos adelante. Fíjense que nos haríamos una pregunta. ¿Aumenta el peso de la cabeza con la variación del ángulo? Sí, señor. Fíjense que ya les decía que el cuello sostiene la cabeza junto con sus vértebras, que pesa 16 a 20 libras, ya decía, pues 8.5 kilogramos. Y fíjense que sí varía y da el traste con muchos síndromes, muchas molestias en lo que es la cabeza, síndromes vertiginosos, cefalea, alteraciones inclusive neurológicas con el tiempo. Fíjense que a medida que aumentan los ángulos, prácticamente puede llegar a pesar de 42 libras a 60 libras según el ángulo. Muy importante esto para las personas que trabajan con la cabeza hacia adelante. Le doy como un tip de salud, que es importante colocar la cabeza por periodos en forma vertical para evitar la lesión de todos los nervios simpáticos que rodean a las vértebras cervicales. Ya entraremos en anatomía más específica y más profunda futuramente y vamos a dar todos estos síndromes. Hoy lo vamos a mencionar, pero son importantes estos síndromes. Seguimos adelante. Ahora bien, región del cuello. Fíjense que el esqueleto y músculo del cuello. Vamos a ver las generalidades. Fíjense que el cuello es una región de conexión, lógicamente, como de encrucijada entre la cabeza y el tórax. Un área de paso de vías respiratorias, digestivas y neurovascular. Importante. Recordar que ya estudiamos la faringe y la laringe, que ahí se encuentran en ese espacio prevertebral, ya lo vimos, y comienza a nivel de C6 el esófago, porque va hacia las vías digestivas. El esófago, que lo tenemos aquí, vamos a seguir adelante, dividido en regiones o zonas, principalmente en la región anterior, miren este corte, en la región anterior, que sería esto aquí, región lateral, que es esta aquí, y región nucal o posterior, que sería la de más atrás. Aquí vemos más o menos, fíjense que pueden existir triángulos, forman esos músculos del cuello cuando los estudiemos. Vamos a ver después entonces los triángulos del cuello, que serían el triángulo anterior, lateral, etcétera, digástrico, hay muchos triángulos.
y zonas también. Límite superior es un límite de la mandíbula y la apófisis mastoide, está aquí, y por la parte posterior la línea nucal superior. Recordad, cuando vimos el occipital, tiene una línea nucal superior y una línea nucal inferior y una suprema. Bueno, esta nucal superior es el límite posterior para el área nucal, esta que está aquí atrás, el área nucal, la nuca, esta que está posterior. Y en la parte más inferior, tiene la clavícula, lo que es la escotatura external, que pertenece al manubrio del esternón. Más adelante especificamos más. El acromion, recordar el acromion que está en lo que es la escápula, y el manubrio external, como les decía, la clavícula. Toda esta zona sería la porción inferior del cuello. Y este es el área más superior de toda la parte del cuello que vamos a estudiar. En este corte vamos a ver todas esas estructuritas que están ahí y esas cositas rojas, que son las fascias, las vamos a ver más adelante. Esto es el área nucal, como les decía, ahí está la parte más posterior. Seguimos adelante con el cuello. Aquí está el triángulo digástrico. Ustedes ven, aquí hemos dibujado. Vamos a darle de nuevo, vamos a quitarlo para que ustedes vean. Aquí el triángulo digástrico ya será estudiado específicamente, su contenido inclusive y todo. Lo que es el triángulo anterior aquí, digástrico estaba aquí, es este. Y el triángulo posterior o cervical que está aquí atrás. Fíjense que el esternocleidomastoideo es un músculo prácticamente que le dicen satélite, como lo es el psoas, que futuramente en lo que es el área para el plexo lumbar, etc. Lo que es el músculo, este músculo esternocleidomastoideo es como un músculo satélite para orientar los triángulos y el plexo, su relación principal con el plexo cervical. Más adelante trataremos todos estos temas. Ahí estaríamos reflejados con tres importantes triángulos. Hay otros triángulos: el homotraqueal, el mentoniano, todo eso que hoy no vamos a tocar estos triángulos. Características embriológicas del cuello. Hay un concepto muy importante. Fíjense, se desarrolla desde la cuarta semana, donde participan el mesodermo, todos los esclerotomos, esa área, los arcos faringes y las bolsas faringes, en formar todos los elementos del cuello. Pero hay elementos del cuello que se forman, fíjense, que se forman elementos que pasan por el cuello y siguen hasta el tórax. Eso es importantísimo, porque fíjense que atraviesan el cuello y viajan hacia el tórax, como son inclusive partes del área cardíaca, el timo, el diafragma. Todas esas estructuras se forman y atraviesan el cuello en un momento histórico de la vida. Muchas pueden quedar en esa área, o muchas pueden seguir hacia el tórax, como es por ejemplo el tiroides, que puede haber un tiroides endotorácico. Fíjense qué interesante. O pueden haber malformaciones que no lleguen a lo que es a su área adecuada de final del desarrollo. Ahora fíjense que tenemos un cuello normal, tenemos un cuello corto, miren en este caso, tenemos un cuello largo, como lo vimos en el caso de personas como por ejemplo los que son leptosómicos, altos, lo que son las bailarinas, que pueden desarrollar un cuello más largo, y así. Ahora hay malformación de la apófisis odontoide, que se encuentra en lo que es el axis odontoidea con relación al atlas, que se fusionan prácticamente con el atlas, porque recordar que el atlas no tiene cuerpo. Prácticamente el atlas, como lo vamos a ver, se puede relacionar con el proceso odontoides, malformación del atlas, que va a absorber un proceso odontoide que no le pertenece, que es del axis. Muy importante esto. Fusión congénita del atlas al hueso occipital. El atlas sirve de unión con el hueso occipital, inclusive forma articulación atracto occipital, pero no se fusiona, puede estar fusionado y es una malformación. Hipoplasia del atlas y el síndrome de Klippel-Feil, que es el caso más
llamativo y ejemplarizante de lo que es la fusión de vértebras y ese cuello corto. Prácticamente no existe cuello, no se ve cuello prácticamente. Es una continuidad directa entre cabeza y tórax. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver un poco la clasificación general. Se basa en características de tejido de unión, acuerdo entre estas que conocen como tipo de articulación. Hay articulaciones fibrosas donde huesos se mantienen unidos por tejido fibroso. Por ejemplo, la sindesmosis. Sindesmosis es, por ejemplo, el radio y el cúbito, esa membrana interósea, como es la tibia y el peroné, esa membrana interósea da la característica de sindesmosis. Está las suturas, como las suturas del cráneo, está la gónfosis, como es la unión del diente con los huesos, sea maxilar o mandíbula, y es un tipo especial de esquindilesis. Están lo que es la cartilaginosa, por ejemplo la sincondrosis, que puede ser el tipo sínfisis. La sincondrosis es entre dos cuerpos vertebrales, como es el cuello, las vértebras se fusionan con discos intervertebrales, y excepto el atlas con el axis, que la une unas articulaciones especiales. Hay un diente, el profesor odontoideo carece de cuerpo, el atlas, por tanto es una articulación especial. Vamos a ver más adelante, sin caer específicamente hoy en las articulaciones de la columna vertebral. Quiero estar bien claro en eso, para por si falta algo, no crean que se quedó. Y tenemos entonces las sinoviales, que presentan cavidad articular, líquido sinovial, ligamentos, y tienen muchos más movimientos. Son más móviles, lógicamente, que las fibrosas y que las cartilaginosas. Tiene el número de caras, forma de las caras, función de los ejes y movimiento. Todo esto da las características fíjense que en las vértebras sí van a tener casi todos los tipos de articulación. Lo vamos a ver más adelante. Por eso les pongo esta clasificación general, porque en las vértebras se va a ver prácticamente casi todos estos tipos de articulación. Seguimos adelante. Esqueleto de hueso del cuello. Ahí tenemos un rayo X donde se ven el esqueleto cervical. Aquí está la parte más inferior del cráneo, el hueso occipital, el atlas. Ahí está. Tenemos las vértebras cervicales, que son 7. Las vamos a ver ahora. Aquí están. Lo que es el atlas, el axis, y así todas las vértebras hasta llegar a C7 con su prolongado proceso espinoso. Muy importante aquí. Tenemos el hueso ioides, ya lo habíamos estudiado, con su cuerpo, cara anterior, cara posterior, cuernos menores y cuernos mayores, y se encuentra ubicado acá, sirviendo de punto pivot. ¿Ves? Punto pivot entre sus músculos, que son supraioideos e infraioideos. La clavícula, muy importante elemento, ¿ves? Recordar que la parte inferior estaba formada por la clavícula, el acromion, y lo que era el manubrio external, su apófisis yugular, su escotadura yugular. Toda esta área es la porción inferior del cuello. Muy importante. Y el manubrio external, como dijimos, son prácticamente los huesos, porque si no existiera las vértebras cervicales, la cabeza estaría sobre el tórax ahí, apoyada, ¿sí? Prácticamente hecho una masa caída, prácticamente sin estar erguido. Esa parte son las que le da la sostenibilidad a lo que es el cuello, las vértebras cervicales. Vamos a ver entonces cuáles serían los compartimientos del cuello. Fíjense que esto es un corte prácticamente más aproximadamente a este nivel. Acá te ven el tiroide aquí, ¿ves? Se ve lo que es la tráquea, el esófago, el seno. Vamos a ver algunos elementos, le di un poquito de color. La fascia cervical externa que está por fuera, toda la fascia cervical externa, que está debajo del tejido celular subcutáneo, aquí debajo, la fascia cervical interna, que es esta roja, esa que usted ve ahí, ve el color, aquí, que fíjense que rodea todos los músculos del área cervical, área nucal, ¿ve? Y los envuelve, y después rodea al esternocleido mastoideo. Usted lo ve, esternocleido mastoideo, y va hacia adelante para cubrir debajo de qué músculo, del platisma.
todo esto que usted ve gris aquí, así, ese sería el platisma, el músculo platisma, que prácticamente ahí no se ve porque no tenemos ya los músculos, los vamos a ver más adelante. Ahora bien, tenemos la fascia visceral, que es esta azulita que usted ve ahí, que envuelve sobre todo a lo que es el área tiroidea, las paratiroides, esta que es aquí, prácticamente todo el área tiroidea, toda esta área está envuelta en esa fascia azul, que es la visceral. Está la bucofaringe, que es esa verde, bucofaringia. Esta bucofaringia rodea todo el área de lo que es la boca, la faringe, y se prolonga hacia el tórax. Importante esto que lo explicamos en el tema anterior. Esta es la bucofaringia, que baja un poco a lo que es el cuello, y fíjense que tenemos entonces esta fascia prevertebral, esta que miren cómo envuelve toda la parte muscular y vértebra, que sería prácticamente las fascias compartimiento vertebral, este que está aquí, este compartimiento vertebral envuelve todos los músculos, vamos a decir cuáles, prevertebrales, escalenos, anterior, medio y posterior, los escalenos, y los que son del grupo del grupo paravertebral posterior, que mantiene la columna erguida, que sería músculo longísimo, espinoso, etcétera, iliocostal. Estos músculos que se encuentran, claro, a este nivel podemos encontrar quizás el longísimo, lo que es prácticamente algunos fragmentos del iliocostal ya no va a llegar ahí, pero sí el espinal. Estos son los escalenos, anterior, medio y posterior. Fíjense, los prevertebrales, este es el cuerpo vertebral de una vértebra a este nivel, quizá C4, C5, por el nivel que estamos. Aquí, este es el agujero vertebral, este es el proceso espinoso y los procesos transversos. Ahora bien, está la vaina carotidia, es esta que está aquí, la fascia carotidia, que contiene a este nivel la carótida común, que es esta, la vena yugular, que aquí no aparece en esta lámina, la vena yugular, y el nervio vago. Están dentro de esta vaina. Fíjense qué interesante. Entre la alar, esta fascia que está aquí, alar, y esta que es prevertebral, tenemos ese espacio, que sería el espacio retrofaringio. Muy importante ese espacio ahí, importantemente. Cuando tú miras, abre la boca, ves la parte posterior del paso, lo que ves detrás es la fascia esta, alar y bucofaringia, y más detrás que no se ve está ese espacio ahí. Otros elementos que tenemos, por ejemplo, está el nervio, aquí está el nervio lo que es el frénico, aquí, lo que es el simpático, aquí, el simpático que sería estos elementos del simpático que están ahí. ¿Lo ven? Elementos del plexo, a este nivel quizá plexo braquial, y así sucesivamente. Este es el compartimiento vertebral. Hay un compartimento visceral, que este que hablamos, que es la fascia visceral, que tiene lo que es tiroides, paratiroides, faringe y laringe, en esta área aquí, un poquito más arriba. Y el compartimento vascular tiene la vaina carotidia, como dije. Y está el espacio retrofaríngeo que le acabo de explicar. Es importante ese corte para entender bien los elementos que hay en el cuello. Ya le digo, encrucijada. Fíjense que estas fascias son fascias que no son distensibles, lo que quiere decir que un hematoma a nivel de cuello, lógicamente, ¿a quién va a comprimir? Va a comprimir posiblemente a la tráquea y al esófago. Si comprime la tráquea o la laringe, lógicamente no puede distenderse porque hay fascias que son firmes. Lógicamente son de tratamiento urgente, ya sea evacuar el hematoma o realizar o mantener unas vías aéreas permeables. Esa sería una coniostomía, como decimos, o una cricotomía o la traqueotomía. Importante el cuello. Ya cuando empezaremos a estudiar sus triángulos, sus elementos específicos, nos vamos a dar cuenta y hacemos otras explicaciones más profundas de esta área. Pero este es el cuello, sus fascias y compartimientos. Seguimos adelante.
vamos a ver las características generales de las vértebras, haciendo un bosquejo general rápido de lo que es la columna vertebral. Tiene algunas porciones, fíjense que tiene una lordosis, cifosis, otra lordosis lumbar y una cifosis sacra. Rapidito. Tiene las vértebras cervicales, que son las que nos competen. Esto es una vértebra torácica, para explicar de forma general algunas de sus partes, ya que vamos a hablar de vértebras. Fíjense que las cervicales, las torácicas, entre ellas está esta, que es la T6, que es la vértebra tipo, para estudiar un tipo de vértebra. Porque, por ejemplo, el atra no tiene cuerpo, pero uno de los elementos generales de las vértebras sería el cuerpo. Y así. Sería entonces el área cervical, tiene 33 vértebras en total, tiene 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y de 5 a 6 y una coxigia, las sacras. Fíjense qué interesante. Esas son las curvaturas, no lo vamos a estudiar en este momento. Nada de la columna, ni sus ligamentos, ni nada. Nos vamos entonces a lo que es una vértebra tipo. Tenemos el cuerpo, los pedículos, el agujero vertebral, la escotatura superior, escotatura inferior y las láminas. Son las láminas, el proceso espinoso, los procesos transversos. Quiere decir que tiene ¿cuántos procesos? Lógicamente tiene procesos articulares, son 2, procesos transversos son 3, son 4, los inferiores son 6 y un espinoso 7. Tiene 7 prácticamente apófisis. Este de espinosa fundamentalmente. Esas son las apófisis espinosas que ustedes ven ahí, los cuerpos. El cuerpo tiene 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior que está dentro del canal medular o del agujero vertebral, y las laterales que se relacionan con los troncos simpáticos. Por eso los ganglios simpáticos se llaman paravertebrales, porque también existen simpáticos prevertebrales. Todo esto va a ser estudiado más adelante en su momento. En realidad entonces, quiere decir que el agujero vertebral, que varía de forma según el área de la columna vertebral cuando la estudien. Por tanto, seguimos adelante para avanzar. Son las características generales de las vértebras. Hablemos algo del látex del axis. Este es el atlas, ¿ves? Carece de cuerpo, es un arco prácticamente. Este es el arco posterior, el arco anterior. Tiene un tubérculo, tiene las carillas superiores articulares y los procesos transversos. Y fíjense que tiene un agujero transverso para el paso de la arteria vertebral. Ya la veré. Más adelante se estudiará. Y vemos que está ubicado aquí con el axis que tiene el diente, que van articuladas las dos. Simplemente el atlas se relaciona con el occipital y el axis se relaciona con el atlas. Seguidamente el resto de las 5 vértebras cervicales. Eso es lo que vamos a hablar nada más por ahora de estas vértebras que están formando parte del esqueleto del cuello. Así están unidas ellas. Fíjense que ahí les muestra la arteria vertebral, cómo entra por todos los agujeros transversos, y penetra a través del agujero magno al cráneo para formar el tronco basilar. Esa anatomía vascular, eso es muy específica, muy bella y viene más adelante para ustedes. Esto es lo que quería mostrarles simplemente. Este es el ligamento nucal y las vértebras se unen con ligamentos entre sí. Ya cuando estudiemos la columna vertebral especificaremos todos los tipos de ligamentos, largos y cortos. ¿Qué estructuras se encuentran en el cuello? Ahora por eso quería, aquí es un poquito más ya lo que es de cuello. Tenemos los huesos, que son las vértebras y huesos ioides. Tenemos músculos, que hay músculos que son supraioideos e infraioideos. Está el esternocleidomastoideo, o músculo satélite, como les decía. ¿Ven? Fíjense, este corte es aproximadamente, como les decía anteriormente, a nivel del tiroides, por eso es que se ve. Tenemos el platisma, el homoioideo, los escalenos, un poquito más profundos, proyectados en el triángulo posterior o cervical.
Las vasculares serían arterias carótidas, carótida común o depende si ya llegó su división. Tenemos las venas yugulares, nervios y glándulas, entre ellos la tiroides y la paratiroides. Esta es la tiroides y las paratiroides que están internamente relacionadas con la cara interna de los lóbulos tiroideos. Inicio de las vías digestivas y aéreas inferiores. Aquí están las aéreas inferiores y el esófago que comienza a nivel de C6. El esófago que ya está en este corte todavía ya se ve, se empieza a ver porque es de C6 hacia abajo la posición cervical del esófago. Y estructuras de paso, por ejemplo, el primordio, lo que es el esbozo de la parte cardíaca, que se forman en el foramen secum junto con el tiroides y partes del diafragma, empiezan a viajar hacia el tórax, fíjense, por eso hay estructuras de paso como corazón y diafragma. Ahí entonces el diafragma arrastra el frénico, está en el cuello. El vago tiene también que viajar hacia abajo para inervar todas esas estructuras desplácnicas, incluyendo corazón, forma parte del plexo cardíaco. Así sucesivamente. Fíjense que esto es una cosa muy interesante. El cuello es la parte posiblemente anatómica un poco más difícil de, yo diría, por la cantidad de estructuras que tiene ante un corte, usted lo está viendo, pero por eso se divide en zonas y triángulos para su estudio, para poderlas especificar muy bien. Por eso hay que verlo en una forma 3D o tridimensional para poder entender el cuello, sus triángulos, sus zonas y su corte transversal. Esto es un resumen de todo lo que hay ahí. Yo les prometo que después vamos a ver poquito a poco todas esas estructuras. ¿Cuáles serían las subdivisiones del cuello? Ahí se divide en zonas. Por ejemplo, la zona 1, que está por debajo, aquí, si hacemos aquí un corte, vamos a ver que es esta zona aquí, que incluye ya la base del cuello, la zona acromial, la zona del manubrio external, toda esta área aquí debajo, por debajo de lo que es el tiroide, el lóbulo, la zona 2, que llega casi hasta el cuerpo, un poquito llega hasta el cuerpo de la mandíbula, la zona 2, y la zona 3, que ya sería el mastoide, la línea de la... Aquí el mastoide, el cuerpo de la mandíbula, y tiene los triángulos digástricos, este que está aquí, la zona un poquito posterior retromandibular, toda esta área, y posterior. Esa es la zona 3. La zona 2, que es la más cargada de anatomía y de estructura, y la zona 1. Y también tenemos entonces los triángulos, lo vamos a estudiar más adelante, lo que es el triángulo digástrico, el triángulo anterior, el homotraqueal, ese amarillito, el carotidio, el cervical posterior. Todo eso lo vamos a estudiar. Y el supraclavicular, que es este pequeño que está aquí. Supraclavicular. No quiero especificar nada ahora de quiénes son sus límites, ni contenido, ni fondo, ni techo, que así los estudiaremos más adelante. Ese sería un poquito general. Cuando lleguemos a la parte linfáticos del cuello, tiene otra clasificación. Grupo 1, grupo 2, dependiendo del esternocleido mastoideo, tiene un poquito de más zonas, según la clasificación para lo que es el drenaje linfático. Sería grupos del 1 hasta el 10 aproximadamente. Hay que ver entonces después cuando llegue la parte del cuello, cuando llegue específicamente el drenaje linfático del cuello. Posición normal de la columna cervical, vertical. Recuerden que el ángulo influye. Y ya habíamos dicho que ante lesiones o torceduras o posiciones inadecuadas del cuello por mucho tiempo, de las cervicales, puede provocar síndrome de compresión de lo que es la parte y los ganglios simpáticos o el tronco simpático a nivel cervical y traer en sí síndromes específicos de lesión de este tronco simpático. Muy importante. El síndrome de Barré-Rieu es uno de los ejemplos que les pongo. Fíjense que el Barré-Rieu, Barré y Rieu es francés y chino. Ambos concretaron este síndrome que tiene, lo vamos a explicar bien profundo más adelante, como un síndrome del cuello con su repercusión neurológica
todo, con mareo, vértigo, cefalea, trastornos, depresión, trastornos mentales, todo trae en sí, simplemente por la compresión de lo que es la inervación simpática craneal que sube a través del cuello. Es muy importante, porque fíjense, la inervación simpática baja por todo el tronco encefálico y después asciende hacia el cráneo. No va directo del tronco encefálico hacia el cráneo. Es importante entonces, en esa evolución del cuello, que alteraciones de estas vértebras cervicales pueden traer trastornos en la inervación simpática hacia los núcleos de la base, hacia la sustancia, los ganglios basales de la inervación simpática, y trae consigo estos síndromes importantísimos. Puede haber inclusive un síndrome de Horner asociado con estas lesiones de vértebra y todo, de compresión, etcétera, un síndrome de Horner asociado a Barrett-Liu. Lo especificaremos bien más adelante. Y aquí tenemos el síndrome de Klippel-Feil, que es una enfermedad. Miren, niños con el cuello corto, ya habíamos visto esta foto anteriormente. Cuello, este es quizá normal, aquí está el cuello más corto. ¿Ve? Una enfermedad presente al nacer, congénita, caracterizada por la fusión al menos de 2 vértebras de cuello o más. Los síntomas más comunes de cuello son cuello corto, línea de implantación baja nucal, muy baja prácticamente, no existe cuello prácticamente, la línea nucal es un poco más alta, y una movilidad restringida de la parte superior de la columna vertebral, la parte cervical. Y está asociado con otras, quizás puede estar asociado con labio leporino, otras alteraciones de formación de lo que es las vías aéreas, etc. Hay otras que se asocian a este síndrome, más grave todavía, con malformaciones craneofaciales, como es el Trichicoli, que todo esto van a ser mostrados más adelante como patologías de cabeza y cuello, ya cuando terminemos toda su anatomía, antes de pasar al tórax. Bueno, pues en realidad esto es un tema general para calentar, de calentamiento para lo que es la anatomía del cuello, con todas sus zonas, con todos los elementos, qué cosa es el cuello en sí, una zona de paso. Así que, pues nada, le doy las gracias y siempre le pongo mi frase, una frase: nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Yo siempre digo que para todo tienes que tener necesidad de hacerlo, amor para hacerlo y fuerza para hacerlo. Si tienes todo eso, y eso va a dar lugar, ese resumen de esas 3 palabras, va a dar lugar a lo que es la pasión para lograrlo. Por tanto, yo tengo una gran pasión por este canal, por eso es que quiero hacerlo grande. ¿Y cómo lo hago grande? Que siempre que llegue a ustedes, lo grande que va a ser el canal es que llegue a ustedes, los estimule a estudiar, le dé la base para entender muchas cosas. Ese va a ser mi mayor mérito, en realidad, y mi mayor pasión. Eso es lo grande que yo quiero. Así que nada, seguimos adelante. Ya próximamente vamos a especificar ya todo esto que hemos resumido hoy por parte de patología de cuello. Tendremos también tiroides, paratiroides, una serie de enfermedades de Gray-Basedow, etcétera, tiroiditis Hashimoto, cuando lleguemos a lo que es tiroides. Así que seguimos adelante y nada, a suscribirse. Si usted logra ver no lo piense, suscríbase, le da la campanita y lo comparte, por favor, porque siempre digo lo mismo, estos temas son para ustedes, para muchos estudiantes, para los que quieran refrescar materia con mucho cariño y mucho amor. Seguimos adelante.